en una situación diversa. Esto explica por qué en algunos temas de la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, la propiedad privada, el socialismo, los sindicatos, la huelga, se tengan hoy criterios diferentes a los de épocas anteriores, aunque en continuidad con la línea indicada por los principios fundamentales. También hay que recordar que la formulación de juicios morales no tiene el mismo grado de autoridad que el que es propio del magisterio de la Iglesia cuando se pronuncia sobre los principios fundamentales. Sin embargo, entre los varios juicios, los que se refieren a los abusos contra la dignidad de la persona humana tienen gran autoridad, porque se derivan de los principios y valores que se basan y se sustentan en el Evangelio. Los juicios acerca de la realidad que se encuentran en los documentos de la doctrina social de la Iglesia se relacionan con lo que se llama su función crítica. A ella se refiere el documento de Puebla cuando afirma: frente a la situación de pecado surge por parte de la Iglesia el deber de denuncia, que tiene que ser objetiva, valiente y evangélica, que no trata de condenar, sino de salvar al culpable y a la víctima. El fundamento teológico de este deber de denuncia se encuentra en el mismo documento cuando señala: la Iglesia profesa que todo atropello a la dignidad del hombre es atropello al mismo Dios de quien es imagen. Todo lo anterior, es decir, el juicio realizado por los pastores de la Iglesia, hay que entenderlo de tal modo que no anule la capacidad de juicio y de denuncia profética de las comunidades cristianas, y especialmente de los laicos o seglares. Estos no pueden quedarse en una actitud de infantilismo y pasividad permanentes, esperando que primero hablen siempre el Papa, los obispos y los sacerdotes. Recordemos a este respecto el llamamiento de Pablo VI en la Populorum Progressio. Dice el Papa: los laicos deben asumir como tarea propia la renovación del orden temporal. Si el papel de la jerarquía es el de enseñar e interpretar auténticamente los principios morales que hay que seguir en este terreno, corresponde a los laicos, con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven. En lo que se refiere concretamente a la capacidad de juzgar la realidad a la luz del Evangelio, hay que tener en cuenta que ya el conocimiento de los problemas sociales y su interpretación ética, como se expresa en los documentos de la doctrina social de la Iglesia, ofrecen orientaciones para poder juzgar, por las que deben guiarse las conductas y opciones cristianas. Pero el paso de lo doctrinal a lo práctico supone elementos de tipo cultural, social, económico y político, para los cuales los laicos son muchas veces particularmente competentes, y a ellos incumbe desarrollar las actividades temporales por iniciativa propia y bajo su personal responsabilidad. En su cuaderno de trabajo, en la página 6, encontrarán un ejemplo de los juicios que formula la doctrina social de la Iglesia. Léanlo con atención y respondan a las preguntas que se proponen.
dialoguen sobre sus respuestas e intenten sacar más conclusiones. Hay que tener en cuenta que el cristiano, en la tarea de juzgar y discernir, tendrá que actuar a veces de una forma individual, pero nunca de una manera individualista. La fe se vive en la Iglesia y en comunión con el pueblo de Dios, del que forma parte también la jerarquía. Esto quiere decir que el creyente tendrá siempre presente la edificación de la Iglesia de Cristo al ejercitar su misión de juicio y de discernimiento. Pero normalmente el juicio cristiano se realiza en y a través de la comunidad cristiana. Como decía Pablo VI en la 80ª Adveniens, a las comunidades cristianas toca discernir con la ayuda del Espíritu Santo, en comunión con los obispos responsables, en diálogo con los demás hermanos cristianos y todos los hombres de buena voluntad, las opciones y compromisos que conviene asumir para realizar las transformaciones sociales, políticas y económicas que se consideran de urgente necesidad en cada caso. Pero las comunidades cristianas particulares deberán tener en cuenta al juzgar la realidad que no tienen el don de ser infalibles. Por ello, deberán respetar a las comunidades y a los individuos que juzguen también de buena fe de una manera distinta. En este sentido, recuerdo lo que dice la Gaudium et Spes. Muchas veces sucederá que la propia concepción cristiana de la vida los inclinará a los laicos, en ciertos casos, a elegir una determinada solución. Pero podrá pasar, como sucede frecuentemente y con todo derecho, que otros fieles, guiados por una no menor sinceridad, juzguen el mismo asunto de manera distinta. En estos casos de soluciones divergentes, aun al margen de la intención de ambas partes, muchos tienden a vincular su solución con el mensaje evangélico. Entiendan todos que en tales casos a nadie le está permitido reivindicar en exclusiva a favor de su parecer la autoridad de la Iglesia. Procuren siempre hacerse luz mutuamente con un diálogo sincero, guardando la mutua caridad y la solicitud primordial por el bien común. Un caso de lo anterior puede darse, por ejemplo, en la reacción de las distintas comunidades o grupos cristianos frente a un régimen político corrupto. Algunos opinarán que debe darse una ruptura con dicho régimen, denunciar sus abusos y ejercitar contra él la no violencia activa. Otros grupos pensarán que a la larga es más eficaz infiltrarse dentro del régimen y cambiarlo gradualmente desde dentro. En estas situaciones, que cada cual actúe según su conciencia, sin condenar a los creyentes que actúan de forma diversa. A la hora de ejercitar el discernimiento cristiano, los creyentes deben optar siempre por un modelo humanizador de las relaciones sociales, que esté conforme con los valores del reino de Dios. Desde esta perspectiva, los pilares de todo modelo verdaderamente humano y por lo tanto cristiano son la verdad, la libertad, la justicia, el amor, la responsabilidad, la solidaridad y la paz.
Estos valores deben ser llevados a la práctica